Bendiciones, mi nombre es Mariluz Santeliz y quiero compartir el tema sobre la dirección del Espíritu Santo en la adoración. La adoración cristiana es la más trascendental y la más gloriosa acción que pueda tener lugar en la vida humana. Esto lo dijo Karl Barth. De allí que podemos decir que es la celebración en su más alto nivel. Pero para que la adoración sea una celebración, no solamente es tener una planificación bien definida, sino también que debe ser el medio por el cual se debe comunicar o se debe tener comunión con Dios Padre y Jesucristo dirigido por el Espíritu Santo. La preparación de la adoración no solamente incluye el ministerio de alabanza y adoración con sus talentos, con sus habilidades, sino que también tienen que ser guiados por el Espíritu Santo. Es decir, no solamente es contar de que sé ejecutar bien un instrumento o tengo una voz afinada y toda la armonía sale bien y todos estamos en el mismo tono, no hay desafinación. No es eso. No solamente es esa parte, la del talento, la de la habilidad, sino también debe contar con que esas personas que van a llevar a cabo la adoración tienen que ser guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Sin la intervención del Espíritu Santo, la mejor preparación resulta sin efecto. De allí que podemos decir entonces que el verdadero líder dinámico es el Espíritu Santo, porque Él es el que prepara la adoración antes del culto y es quien desarrolla la adoración en el culto. Es decir, el mismo Dios que va a ser alabado en el servicio de adoración, en el culto de adoración, es el mismo que prepara a las personas para poder llevar la adoración como debe ser. ¿Cómo el Espíritu Santo se manifiesta en la adoración? Hay tres formas de hacerlo. Primero, Él está presente, el Espíritu Santo está presente en nuestro sentido de expectación. El Espíritu Santo está presente en la forma de reconocimiento y el Espíritu Santo está presente en los actos de encarnación. A continuación, explicamos cómo está presente en el sentido de expectación. Y esto se refiere en darle el lugar que le corresponde al Espíritu Santo. Los astrólogos de las épocas pasadas dicen que ellos creían que el centro del universo era la Tierra y todos los estudios que realizaban a los cuerpos celestes, el resultado salían erróneos o equívocos. De allí entonces, cuando al pasar el tiempo se dieron cuenta que el centro del universo no era la Tierra, sino el Sol. A partir de allí, entonces, sus resultados de los estudios que realizaron fueron entonces acertados y correctos. ¿Qué quiero decir con esto? Es que cuando la adoración está centrada en alguien equivocado, entonces no va a ser efectiva, no va a ser verdaderamente plena, ni se va a alcanzar el objetivo, el propósito de la misma. Es decir, la adoración debe tener su centro y el centro es el Espíritu Santo. Entonces, una adoración que se apoya en la gente, aunque sea muy hábil para dirigir la adoración, el culto no tendrá significado, es decir, no va a haber sentido en ese culto de adoración porque allí se estaría exaltando el humano, la humanidad. Y aquí tenemos que darle el centro de la adoración, es el Espíritu Santo. Entonces, se debe reconocer que la iglesia es el resultado de creyentes creados y dirigidos por el Espíritu Santo en unidad y comunión, así como lo hacían la iglesia primitiva. La iglesia primitiva dice que ellas estaban juntas, unánimes en el fervor del Espíritu Santo. Entonces, ese mismo sentido es el que tenemos que traer el día de hoy a nuestras iglesias en cuanto a la adoración, para que así la adoración tome sus perspectivas correctas. Dios usa a las personas, somos instrumentos en sus manos, pero esos instrumentos somos vasos y esos vasos tienen que estar llenos del Espíritu Santo. Si el instrumento no está dirigido, no está guiado por el Espíritu Santo, no le vamos a dar el centro que merece el Espíritu Santo de Dios.
El segundo es la forma de reconocimiento. ¿Cómo reconocer la dirección del Espíritu Santo en la adoración? Primero, el Espíritu Santo testifica de Jesús. Es decir, el Espíritu Santo me guía, me enseña y me dice que Jesús es el Salvador. Da testimonio de Jesús como Salvador. Asimismo, el Espíritu Santo está activo cuando el Evangelio es predicado en su plenitud. Es decir, el Espíritu Santo es el que me lleva a exaltar, a adorar, a honrar a Jesús como el autor y consumador de la fe, como el que es el Salvador, y por medio de él obtengo la vida eterna. Y el Espíritu Santo está vivo en aquellos que creen y viven de acuerdo al Evangelio. Es decir, el Espíritu Santo se activa en aquellas personas que creen, pero asimismo creen, pero también viven la palabra que predican. Puede haber variedad de las formas de cómo adorar a Dios, diferente, pero cada forma debe depender del Espíritu Santo. Acto de encarnación es la tercera forma de manifestar el Espíritu Santo y viene dado por el resultado de la aceptación del Espíritu Santo en la adoración. Es el resultado de la aceptación del Espíritu Santo de la adoración. Es decir, cuando aceptamos que el Espíritu Santo es el centro de la adoración, que Él es el que interviene en la preparación antes y durante del culto, que el Espíritu Santo le reconocemos que por medio de Él testifica de Jesús, que por medio de Él podemos vivir una vida viva, agradable a Dios, practicando su palabra, entonces el Espíritu Santo trae confesión de pecados. Y esta confesión de pecado no es solamente de los no creyentes, sino también del mismo pueblo, porque hay arrepentimiento. El Espíritu Santo trae arrepentimiento, confesión de pecados. Asimismo, dice que Él controla cualquier adoración equivocada, cualquier adoración que se quiera dar fundada en el hombre. El Espíritu Santo va a dar ese discernimiento para poder darse cuenta que esa adoración no va a exaltar a Dios. Y por último, entonces, el Espíritu Santo, en ese acto de encarnación, inspira e intercede por la congregación. El apóstol Pablo, en las iglesias que él estableció, él dejó como especie de un modelo o ciertas características aplicables a las iglesias para la adoración. Y son tres elementos. Está el primero, el elemento carismático, que es de donde establece que debe existir alabanza y oración. En una adoración debe existir alabanza y adoración. También está el elemento didáctico, es decir, en una adoración debe estar presente la instrucción, la enseñanza de la palabra. Y el tercer elemento, el elemento eucarístico, que está relacionado o está referido a lo que es la alabanza y la acción de gracia. Esto es producto de un corazón agradecido. Podemos entonces decir que la intervención del Espíritu Santo dentro de la adoración es muy importante, porque no solamente se limita en decir o creer que el Espíritu Santo está presente cuando lloramos o cuando caemos al piso o cuando hay una manifestación, cuando hablamos en lengua, cuando temblamos delante de su presencia. No, la dirección del Espíritu Santo en una adoración va más allá. Y va más allá, es de darle el lugar que merece el Espíritu Santo en la preparación de la adoración, primeramente. En reconocer que Él es el que convence de pecado, que Él es el que guía, que Él es el que intercede, pero que también Él es el que da testimonio de Jesús, de su obra salvadora. Entonces, es importante ver que en un servicio, en una adoración, si nadie cayó al piso, pero podemos decir que si hubo palabra, la palabra te confrontó, te hizo ver de que estabas perdido en el pecado, trajo arrepentimiento, trajo a ti esas ganas, ese deseo de vivir la palabra y practicarla, porque no es solamente ser oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Eso lo hace el Espíritu Santo. Entonces, en una adoración, cuando es dirigida por el Espíritu Santo, hay transformación, hay cambio en las vidas de las personas, tanto de los que vienen, los amigos, como también de los que hacen vida espiritual dentro de una iglesia. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Muchas gracias por su atención.